Buenas noches, ¿cómo están? Si me alcanzan a escuchar, les agradezco que me manden una notita, alguna musaraña para saber que me están oyendo bien y que tengo activados los mensajes, porque a veces no sé qué es lo que pasa, que de pronto ya no los veo y me hacen preguntas y me quedo solamente sabiendo que están ahí, pero no tengo retroalimentación de ustedes. ¿Me escuchan bien? Tal vez alguien me comenta, cuéntenme de dónde se están conectando. Vamos a esperar un poquitito que otras personas más se conecten. El tema de hoy va a estar súper interesante, así que los invito también a compartirlo con personas que crean ustedes que a quienes les puede servir. Vamos a hablar sobre algunas novedades y algunas recomendaciones con respecto a la pérdida de peso, que me parece muy importante tenerlo en cuenta. Digamos que este mes es otro mes como de empujón. A principio del año las personas sienten, gracias por esa manito que alguien me mandó, ese dedito levantado, les agradezco mucho. Si alguien trata de mandar un mensajito y lo coloca, también les agradecería bastante. Les estaba diciendo que hoy decidí platicar un poquito acerca de algunas novedades con respecto a la disminución de peso y a la pérdida de peso. Y bueno, yo creo que aquí hay mucha tela para cortar. Ustedes saben que yo llevo trabajando en esta área alrededor de 22 años y sé que cuando la Semana Santa viene en marzo es como otro empujón donde se llena todo, donde la gente otra vez como que se anima a ponerse en orden con la comida, con la alimentación y demás, a tener un verano como la promoción que les saqué esta semana, que se llama el verano con abdomen plano. Qué alegre, Citelia, mil gracias. María, mil gracias también por su comentario. Ya me quedo tranquila de que me están escuchando bien. Y pues realmente, pues sí, qué chévere un verano con el abdomen plano, pero obviamente eso es lo que vamos a ver de forma visual. Sin embargo, también es como una oportunidad de comenzar a hacer cambios para establecer un estilo de vida saludable. Ustedes saben que yo trato en mis compartires de poderles dar un poquito como de una óptica diferente, no quedarnos solamente en la parte corporal, sino en esa parte también integral. Profelimar, bienvenida. Araceli, qué chévere verlos por acá. Y pues bueno, por acá yo tengo algunas preguntas. Ya saben que ahorita me estoy alternando en las dos plataformas entre Facebook e Instagram. Y pues bueno, hoy nos tocó aquí en Facebook. Tengo algunas preguntas que me dejaron que están bastante interesantes. Y pues básicamente quería hacer un conversatorio y hacerles algunos planteamientos con algunas recomendaciones finales que ustedes pueden implementar. Pero también en el interín quería contarles un poquito cómo para mí esto del abordaje del sobrepeso y la obesidad ha ido como modificándose en el tiempo y ha ido cambiando en el tiempo. Por aquí veo personas que me han acompañado a mí y que han sido personas que me han consultado muchas veces. Con algunos deben de recordar muy bien las recomendaciones que yo les he hecho, pero en este momento las recomendaciones son un poco cambiantes. Ha habido una evolución en términos de conocimiento, en términos de amplitud, de experiencia, de darse cuenta uno de muchas cosas, y eso hace que de pronto las recomendaciones que uno pueda aportar sean distintas. Entonces, para que entremos, Audrey, estoy viendo por aquí tu nombre, hace mucho tiempo no te vi y ayer recibí un mensaje tuyo que creo que no chequeé, así que después de este live estaré en deuda de contestarte. Buenas noches para quienes están entrando. Pues vamos a hablar un poquito acerca de las novedades, acerca de la pérdida de peso. Por ahí alguien me dijo, doctora, siempre hablan de la pérdida de peso y los que queremos ganar peso. Pues voy a quedar en deuda en hacer un live acerca de cómo ganar peso de forma saludable. Definitivamente creo que son los dos extremos. Hay personas que se sienten muy delgadas, hay personas que se sienten muy pasadas, y creo que sí debemos tener ese espacio. Lo que pasa es que como muchas de las enfermedades que tenemos ahorita están relacionadas con el sobrepeso, pues uno siempre termina hablando de insulina, de obesidad, de grasa, etc. Bueno, los que me siguen en redes saben que este mes he decidido dedicarlo a hablar un poco de sobrepeso, de obesidad, de tips para comer más sano pero tener impacto a nivel metabólico para no acumular grasa.
El video de la semana pasada estuvo chéverísimo, el video lo encuentran en YouTube sobre estrategias para quemar grasa, y no se pierdan el de esta semana, que van a ser revisando algunos mitos sobre la quemada de grasa, para que nos vayamos ubicando y nos vayamos dando cuenta cómo el metabolismo funciona muy distinto, y pues como también para tener herramientas para ser un poco más selectivos del contenido que estamos leyendo, estamos siguiendo, y saber que en este momento pues nos toca aprender de nutrición, nos toca aprender un poco de funcionamiento del cuerpo, y nos toca tener un poco más de criterio para saber con qué me quedo y con qué no. Entonces lo primero es entender la importancia de por qué esa necesidad como de hablar del sobrepeso y de la obesidad. Pues obviamente lo que se ve es lo que a la gente le preocupa, que tengo llantas, que no me puedo poner el bikini, que estoy pesado, que no quepo en la ropa. Esa es como la parte tangible y la parte visual. Pero por otro lado sabemos que estamos desde hace muchos años en una epidemia enorme de obesidad y de sobrepeso, en donde cada vez las personas están ganando más peso, pero no solamente es eso, es que la obesidad está metida dentro de una pandemia todavía más grande, ahorita que hablamos de pandemia, y es la parte de la enfermedad metabólica, la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, el ovario poliquístico, las enfermedades autoinmunes. Todo este paquete de cosas está metido en lo que son los trastornos inflamatorios que se generan por un mal estilo de vida. Entonces realmente hay muchas personas haciéndose diabéticas, muchas personas obesas, mucha gente hipertensa que no se controla, y realmente la causa principal de mortalidad a nivel mundial es la enfermedad cardiovascular, y por eso la obesidad tiene tanto impacto, y es importante atenderlo, porque no solamente es que las llantas me molestan, es que el gordito me molesta, es generar conciencia que esto va mucho más allá de solamente cómo me veo, que es importante, no le quitemos también su significado en términos de sentirme mejor, más liviano, pero es lo que viene después de ese sobrepeso y esa obesidad, y todo lo que viene arrastrando, que es un deterioro a nivel general, o sea, es un deterioro a nivel de fertilidad, es un deterioro a nivel hormonal, es un deterioro a nivel cardiovascular, las articulaciones no funcionan igual, la parte neurológica igualmente puede haber alteraciones químicas en ciertos neurotransmisores, hay problemas a nivel digestivo también. Entonces realmente la obesidad genera un montón de complicaciones adicionales, y muchas veces nosotros nos quedamos yendo de médico en médico a que nos den medicamento para todas las enfermedades, pero realmente la base es entender que tanto el sobrepeso como las enfermedades metabólicas se generan por un pésimo estilo de vida, pero igual se revierten y se componen mejorando ese estilo de vida. Entonces esa es la necesidad de saber que nosotros así perdamos un poquito el norte, volverlo a retomar, pero meter dentro de agenda esa necesidad de tener un peso que sea adecuado para mi genética, adecuado para mis condiciones, adecuado para mí, y lograr establecer un estilo de vida adaptado y sano a mis necesidades, a mis gustos. Realmente tenemos que entender, y esta es una de las cosas novedosas, y es entender que no todo el mundo te encaja en una misma alternativa, no todo el mundo asume las mismas recomendaciones, sino que cada persona es un ser individual, y por ser un ser individual necesita tener una adaptación y digamos como unos objetivos de lo que tiene que lograr. Realmente en la forma como yo trabajo en la clínica es una forma bastante personalizada, en donde me gustaría que ustedes conocieran un poco el hecho de que las personas llegan con un objetivo, con una expectativa de bajar de peso, de controlar su diabetes, de mejorar la parte digestiva, de limpiar el hígado. Son todas estas cosas, pero uno tiene que hacer un análisis de acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de trabajo, de acuerdo a los gustos, de acuerdo a la logística que tiene, si almuerza en la casa, si almuerza en la calle,
cómo se organiza, cómo está la parte de la actividad física y de acuerdo a eso establecer un plan personalizado. Cuando uno habla de un plan personalizado es un plan que sea sostenible para esa persona, un plan que esa persona pueda realizar, porque si yo pretendo tener a todo el mundo bajo el mismo patrón, no va a funcionar porque no todas las personas tienen los mismos requerimientos y las mismas necesidades. Con respecto al sobrepeso y a la obesidad se vienen haciendo recomendaciones hace muchísimo tiempo y pues obviamente la comunidad médica preocupadísima a todo nivel, los ginecólogos, por aquí vemos a la doctora Marta Montenegro, los ginecólogos, los cardiólogos, los internistas, las personas que trabajan todo lo que es la parte metabólica, los endocrinólogos, los mismos ortopedistas por las lesiones que se generan a nivel osteomuscular por el sobrepeso. Y todo el mundo viene como aportando ciertos aspectos básicos y a raíz de esto pues se han venido haciendo muchas propuestas en el tiempo, pero las propuestas han ido variando. Entonces yo quisiera revisar 4 aspectos que digamos tienen un antes y un después, básicamente porque como todo en la parte de la medicina, todo en la parte del conocimiento, todo en la parte de la implementación ha variado con el tiempo y eso es importante tenerlo en cuenta. Hace muchos años, un doctor decidió hacer un estudio en diferentes países en donde él comenzó a hacer análisis de arterias y ver qué era lo que estaba ocluyendo las arterias y pues obviamente lo que encuentran es que es grasa y ese tipo de grasa la tipificaron como grasa de tipo saturado. A raíz de esto se logra establecer y se genera una premisa en donde si las arterias tienen grasa y esa grasa es saturada, pues entonces tenemos que comenzar a trabajar en una alimentación en la gente para que no se infarte, que sea baja en grasa y quitar la grasa saturada. Yo me imagino que muchos de ustedes han visto de que, pues que como ahorita el huevo no es el malo, porque a mí me tocó estudiar cuando el huevo era causa de colesterol. A mí me tocó estudiar cuando las grasas saturadas eran las malas de la película. A mí cuando estudiaba la primera clase que yo recibí en tercer año de diabetes, de fisiopatología, era una clase donde decían, usted es diabético cuando tiene el nivel de glucosa por encima de 140. En este momento, el nivel de glucosa por encima de 126 hace el diagnóstico de diabetes y por encima de 100 estamos hablando de prediabetes. Lo que les quiero contar con esto es cómo a medida que va habiendo estudios, a medida que va habiendo avances, pues las cosas van cambiando y entonces en términos de enfermedad metabólica también hay muchas cosas que han ido variando porque también hay unos componentes que van apareciendo. Yo les he comentado, yo tengo 47 años, tengo 22 años, 23 años cumplo viviendo en este país y trabajando en lo que estoy trabajando este año y pues básicamente en 23 años pasan muchas cosas, incluso pasan muchas cosas conmigo como persona en cuanto a madurez, en cuanto a asumir muchas cosas, en cuanto a situaciones de salud personales que también aparecen, en cuanto a estudios que uno toma y te comienzas a dar cuenta que finalmente la experiencia que vas teniendo con los pacientes, la experiencia tuya personal, los nuevos avances, hacen que eventualmente haya cosas que van cambiando y por eso esas novedades que vamos a chequear hoy es importante tenerlas en cuenta. Hay 4 puntos en los que yo quiero trabajar, que quiero mencionarles antes de entrar a las recomendaciones. Primero, cosas que se mantienen, las dietas no sirven y ustedes saben y lo pueden encontrar en mis videos en YouTube que yo defiendo de que las dietas no sirven. Las dietas, hablemoslo como un plan con ciertas reglas que realmente muchas veces me restringen. Si yo me adapto y mis condiciones se adaptan, pues va a funcionar. Pero tenemos que estar claro que el mejor plan de alimentación es el que se me acomoda a mí, es el que yo puedo realizar, es el que me permite tener una vida tranquila, es el que me permite disfrutar, es el que me permite relacionarme de forma sana con el medio, es el que me permite sostenerlo en el tiempo. Dietas para que me quede bueno el vestido de 3 meses y después la mando a la porra no sirve. Esta tarde me decía una paciente con problemas inflamatorios en abdomen, con problemas de sobrepeso, en la pandemia 30 libras encima, con problemas de cansancio crónico,
más problemas de colitis y problemas digestivos y alteración de tipo metabólico con elevación del nivel de azúcar. Yo hago una revisión de su plan de alimentación y pues realmente era una persona que estaba comiendo muchas harinas, muy pocas proteínas, pero en sí azúcares y sobre todo mucha harina blanca en panes, galletas y demás, y muy poco aporte de proteínas y de fibra. Hacemos un cambio en la alimentación, comenzamos a ver mejora la energía. Por su problema digestivo tengo que restringir lácteos, mejora muchísimo, se compone la parte digestiva, se compone la energía, nos podemos levantar de la silla, ya comenzamos a caminar, tenemos 2 meses fluyendo y la paciente me dice, pero cuando todo esto termine, yo no voy a tener necesidad de comer tantas proteínas, ¿cierto? Entonces, a pesar de que yo vengo trabajando esta parte de que es necesario un buen aporte proteico, me doy cuenta que a veces nos es difícil entender que los cambios que tenemos que hacer son cambios que se tienen que perpetuar en el tiempo, porque nosotros tenemos un cuerpo que funciona de X o Y manera, y cuando comenzamos a tener errores y esos errores se componen, pues uno los compone, pero los tiene que mantener bien. Si ustedes tienen su empresa, tienen que mejorar las ventas, establecen estrategias, se disparan las ventas y ustedes vuelven a como estaban antes de implementar esas estrategias, ¿qué va a pasar? Pues volvemos a no estar vendiendo. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que estar claros de que las dietas no sirven mientras no podamos nosotros modificar hábitos. Y como se los he repetido yo en varios lives, los hábitos se modifican desde la conciencia. ¿A qué me refiero? Un hábito yo lo puedo romper cuando yo estoy clarísimo a nivel educativo y soy consciente de la razón por la que lo debo hacer. Cuando yo entiendo que el exceso de azúcar añadido es tóxico a nivel de hiperproducción de insulina, genera caries, genera adicción, genera alteraciones neuroquímicas en el cerebro, predispone a la aparición de Alzheimer, es inflamatorio para procesos autoinmunes, dispara efectos a nivel de genes de transformación y que puede generar cáncer, pues a mí me tienen que quitar las ganas de consumir azúcar. Pero yo no me la voy a quitar porque estoy a dieta y quiero bajar la barriga. No, es que yo tengo que ser consciente. Y si yo veo que tengo una dependencia y que no me la puedo quitar, entonces entra otra parte que es súper importante, que es entender que los hábitos de alimentación muchas veces tienen que pasar por la emoción, tienen que pasar por identificar patrones aprendidos, tienen que pasar por identificar qué es lo que yo tengo emocionalmente, que yo sé la teoría de que me hace daño, pero sin embargo me lo sigo comiendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy llenando yo? Y yo no me puedo aislar de saber que soy una persona que tengo cuerpo, mente, espíritu, y que los tres están interrelacionados de manera perfecta, y que cuando yo sé que tengo que hacer cambios pero no los hago, hay algo más profundo, y generalmente es algo a nivel de tipo emocional y ya de la parte más personal y no solamente la parte física. Entonces, lo primero es que tenemos que trabajar en un estilo de vida saludable, adecuado, acorde a mis necesidades y que yo lo pueda realizar, y que definitivamente las dietas no sirven. Segundo punto, a mí me pasó que en muchas épocas, y las personas que de pronto están aquí compartiendo este espacio conmigo y que ya han sido pacientes míos desde antes, saben que yo eventualmente también en algún momento podía manejarles productos light, podríamos manejar cosas bajas en grasa. Me tocó trabajar en la época en que la grasa estaba satanizada, entonces busquemos las cosas que eran bajas en grasa, busquemos las cosas fat free, pero después nos comenzamos a dar cuenta que hay un boom enorme de la industria de alimentos con una cantidad de estos alimentos de estos productos procesados, bajos en grasa, bajos en azúcar, que finalmente no son chocolate, pero saben a chocolate, no tienen la grasa del chocolate, pero se parece al chocolate y te dan la sensación de que es chocolate. Entonces finalmente es una composición de una cantidad de cosas químicas que finalmente tienen un impacto negativo en el cuerpo. Entonces, con respecto a los productos light,
que en algún momento los utilicé, incluso conmigo misma, para no consumir azúcar, en este momento, hoy por hoy, no los uso. Básicamente, ¿por qué? Porque hay estudios suficientes de alteración en la flora intestinal, de alteración en la mucosa intestinal, donde los edulcorantes artificiales, donde los productos light están utilizando una cantidad de químicos que teóricamente tienen un perfil de seguridad adecuado, pero que la acumulación de todos los químicos de estos productos generan un efecto inflamatorio en el cuerpo y finalmente el efecto es igual o peor que si nos estuviéramos comiendo los regulares. Entonces, si mi problema es que yo consumo exceso de azúcar, y que ese exceso de azúcar viene de gaseosa, viene de Coca-Cola, viene de bebidas dulces, pues la opción no es llenarme de un montón de aguas y bebidas que son light y que realmente tienen una cantidad de edulcorantes artificiales que finalmente van a generar una respuesta química de parte de mi cuerpo de querer que yo coma más, de procesar más los azúcares, de tener resistencia a la insulina, de descontrolarme procesos de control de los triglicéridos y del azúcar, y por eso entonces lo light está fuera de contexto. Hoy monté una historia de unas galletas que han aparecido en PriceMart que me han mandado: doctora, encontré las galletas ideales para los niños. Ok, finalmente tienen harina blanca, grasas que son inflamatorias y un montón de edulcorantes y químicos, entonces realmente que no tienen jarabe de maíz, que tienen menos calorías, sí, pero en conjunto realmente no son tan sanos como hacer un pudín en la casa. No son tan sanos como darles unas rosquillas, no son tan sanos como hacer unas palomitas, no son tan sanos como darles un pan integral a los chicos con una jalea y mandárselo dobladito al colegio en vez de un paquete de galletas. Eso sí realmente es más sano porque es más natural, yo conozco los ingredientes, no tienen químicos, no tienen preservantes. Entonces aquí viene el llamado a volvernos detectives. Ustedes no tienen ni idea el proceso que he realizado yo los últimos años aquí en mi casa con condimentos, con tipo de grasas, y además modificando, porque uno viene cocinando con una cantidad de cosas, con una cantidad de productos, y de pronto comenzás a revisar la letra chiquita. Por ejemplo, ahorita ando en la tarea de revisar quesos en el supermercado. Muchos de los quesos Nicas tienen un producto que se llama dióxido de titanio, que se utiliza para blanquear el queso. La letra es diminuta, que no se ve la lista de los ingredientes, y ustedes ven ingredientes, leche, cuajo, dióxido de titanio como blanqueador y sal. Vaya y busque a la doctora dióxido de titanio, mandado a recoger en Europa y en Estados Unidos porque tiene potencial cancerígeno, y tenemos queso en nuestro país con dióxido de titanio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te volvés más sensible a buscar ese tras bambalinas y a darte cuenta que estamos en un problema grave, y es el problema de todo lo que la industria de alimentos nos está poniendo en la disposición. No lo venden, tienen unas carátulas divinas y no tenemos herramientas suficientes para nosotros leer, y no tenemos autoridades que acuerpen, chequeen y digan: esta vaina no la dejo salir. No la hay. Hay mucho dinero de por medio, hay muchos intereses de por medio, y la única manera de nosotros contrarrestar esto es ser sensibles de lo que yo no compro y no entra a mi casa. ¿Por qué no? Entonces, eventualmente, ¿qué pasa? Corremos mucho, los productos nos simplifican, se nos ajustan al presupuesto porque como son de producción masiva son baratos, pero ¿y el daño que estamos generando? ¿Y qué serán todos? La cantidad de cánceres que están apareciendo, la cantidad de enfermedad metabólica, los problemas de aprendizajes en los niños, la cantidad de autismo, la cantidad de enfermedades autoinmunes. Todo eso se genera de una cantidad de cosas que probablemente estamos ingiriendo, y ni para qué revisar pues todo lo que son transgénicos y un montón de cosas. Pero vamos a hablar de lo que es sencillito. Entonces, con lo light no nos dejemos enredar. ¿Qué es que tiene menos calorías y menos grasa? Le quitan la grasa y lo que le meten es goma guar, le meten espesantes, le meten saborizantes, porque finalmente la grasa le da sabor. Pero como yo necesito que me lo compren,
yo lo tengo que ser atractivo y que sepa bueno. Entonces realmente no vale la pena y tenemos que buscar las cosas que sean más naturales. Tenemos claro lo de los productos light. Tercer punto, la parte del conteo de calorías. Generalmente a veces promovía la parte de leamos la etiqueta, leamos calorías, busquemos meriendas que tengan menos de 100, 150 calorías, pero después uno se comienza a dar cuenta que las calorías y el conteo de calorías, aparte de que los estudios han demostrado que eso de andar contando calorías genera un estrés horrible, estar con el teléfono, me comí media taza de arroz, tantas calorías, 4 onzas de carne, tantas calorías, un tomate, tantas calorías, no comer ni tranquilo genera un estrés espantoso y no es sostenible en el tiempo. Lo que yo sí argumento es que tenemos que tener una cultura general en donde yo sepa lo que es un carbohidrato, una proteína, una grasa y sepa cómo lo voy a balancear en el plato y sepa más o menos por dónde tengo que tirar las cosas para poder tener un plato balanceado y de comer de todo un poco. Pero tenemos que estar claros de que yo puedo decir, ay, bueno, mi dieta es de 1500 calorías y 300 me las voy a comer y puede ser un dulce. Sí, pero no es lo mismo que te comas 300 calorías en frutas o 100 calorías de frutas a 100 calorías de crema o a 100 calorías de un chocolate cargado de azúcar y grasa y aceite de palma. Entonces definitivamente las calorías es básico tener en cuenta. La caloría es una unidad energética. Un carbohidrato y una proteína, cada gramo produce 4 calorías y un gramo de grasa son 9 calorías. Pero el hecho de que la grasa tenga más calorías no significa que no la podamos incluir cuando es de buena calidad y muchas veces es mejor dar algo con un poco más de calorías y buen aporte nutritivo a dejar algo con menos calorías y que sea puros químicos, puros preservantes, puras grasas inflamatorias, exceso de edulcorantes artificiales y una cantidad de químicos que si bien no aportan calorías como tal, van a generar una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo, se van a producir una cantidad de sustancias que van a inflamar y finalmente van a activar los mecanismos de almacenaje de grasa en nuestro cuerpo. Entonces, la caloría es una unidad energética, pero nosotros tenemos que estar claros que tenemos que ingerir la cantidad de calorías adecuada para funcionar bien, hacer ejercicio, tener vitalidad, pero esas calorías tienen que venir de alimentos y no de productos y tienen que venir de alimentos que aporten nutrientes de calidad. Todo lo que nosotros nos atravesamos por el pico se digiere y pasa a ser parte de nuestras células y de nuestra sangre y nuestro cuerpo genera una respuesta con sustancias, con hormonas, con productos finales, con anticuerpos, con células. O sea, nosotros agarramos los alimentos y el cuerpo de ahí parte para funcionar bien, pero esos alimentos generan una respuesta en el cuerpo. Entonces ustedes ven que a un muchachito le mandan 2 galletas Oreos y 2 Hi-C, ese muchachito después del recreo se encarama por encima de las paredes. ¿Por qué? Porque hay producción de dopamina, tenés insulina alta, se ponen irritables y eso ocurre y tiene un efecto. ¿Por qué? Porque los alimentos son un compuesto químico que se descompone y finalmente pasa a nuestro organismo y nuestro organismo lo asimila de diferentes formas, lo utiliza para diferentes funciones. Entonces yo les aseguro que si ustedes acaban de comprarse un carro, les dicen que tienen que echarle gasolina premium, ustedes no van a hacer un revoltijo de agua con gasolina regular para echarle para que les salga más barato, porque a veces cuidamos más el carro. Los señores están más pendientes a veces de cuidar el carro, de que los chavalos no coman y no les echen migajas, que incluso de comer bastante bien, porque uno cuida el carro, que no se lo chollen, que no se lo dañen. Pero ¿qué pasa con la carrocería del cuerpo? Finalmente nos tenemos que dar cuenta que no le metemos como mucho interés a esa parte que es tan necesaria, que es la salud. Es lo mismo con los yogurts sin azúcar. No, es diferente. Es diferente porque si tú tienes un yogur natural, ojo,
muchos de los yogures naturales que tenemos en el mercado tienen azúcar, les colocan azúcar, ustedes ven los ingredientes y dice azúcar, y yo le preguntaba a alguien de la industria láctea, ¿y por qué le ponen azúcar? Es que si no, no se vende. Estamos claros de que la industria de alimentos le interesa vender, y para vender tiene que darle a la gente lo que la gente compra, y resulta que los consumidores no estamos comprando lo que debemos, sino lo que nos sabe bueno y no nos importa. Entonces, los yogur son yogures que vienen saborizados, que son un veneno casi, tienen una gran cantidad de azúcar, tienen una gran cantidad de químicos. No es lo mismo hacer un yogur y licuarle la fruta. Incluso yo les digo a la gente, ay doctora, pero es que simple me mata. Mire, prefiero que coja la fruta, el yogur, le ponga el poquito de fruta y póngale una cucharadita de azúcar. Si un vasito de yogur trae entre 4 y 6 cucharaditas de azúcar, un vasito de los que venden en el supermercado. El yogur natural no es lo mismo cuando hablamos, pero hay yogurts que te dicen sin azúcar o light. Les sugiero irse inmediatamente a chequear los ingredientes, básicamente porque a veces tienen una gran cantidad de edulcorantes. Hay algunos que dicen trae stevia, sí, trae stevia, que todos nos hemos quedado con el cuento de que la stevia es lo mejor, pero la que es buena es la hojita de stevia que meten en agua, que es un agua dulcita con stevia, que la conseguimos 100% stevia orgánica y viene en gotas, pero no el montón de edulcorantes que se dicen stevia y que traen sucralosa, maltodextrina, dextrosa, isomaltosa y un montón de edulcorantes artificiales. Si ustedes tienen stevia en la casa, vayan y léanle los ingredientes a la caja. Y realmente se van a quedar aterrados porque generalmente traen un cóctel de edulcorantes artificiales que finalmente no podemos utilizar estos edulcorantes de bateo libre. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajemos con agua, trabajemos con ENSA, trabajemos con tés naturales, comencemos a desintoxicar el pico de las bebidas dulces y de los sabores dulces. Tenacísimo a estas horas del partido, tenaz. Yo lo hice hace 3 años y los primeros 2-3 semanas arañé paredes, sobre todo porque yo vivía pegada. Yo me sentaba en un restaurante y ya era automático. ¿Qué va a tomar? Yo no tomo licor, entonces ¿qué va a tomar? Una Coca-Cola Light, pero era respuesta automática. Y frescos, Crystal Light, Sea Light, bebidas con edulcorantes artificiales. Pero eventualmente comenzás a revisar, comenzás a trabajar, te das cuenta la alteración en la flora intestinal, comienzan a aparecer estudios con respecto a la resistencia a la insulina, comenzás a revisar los problemas de colon irritable y los problemas de deterioro a nivel intestinal y digestivo por el montón de edulcorantes, y decís definitivamente no, esto no puede. Y yo tengo una filosofía bien clara. Lo que no me como yo y lo que no hago yo es muy difícil para mí manejarlo con mis pacientes. O sea, yo les digo a muchos de mis pacientes, miren, muchas de las cosas, a veces estoy haciendo el plan de alimentación con una paciente y le digo, me quedó tan chévere que voy a montar el menú de la semana de mi familia con el tuyo porque me gustó lo que te puse, y como que a veces uno algunos días está como con ideas más chéveres. Entonces yo utilizo lo que utilizo aquí en mi casa, como lo que les sugiero a mis pacientes que coman de acuerdo a las necesidades. Obviamente tengo que tener en cuenta algunas flexibilidades y algunos cambios de logística, y pues que a veces yo soy como muy metódica en muchas cosas, y a las personas a veces que vienen súper desordenadas, de pronto no les puedo decir de romplón vamos a hacer esto, porque es un proceso donde las personas también van haciendo cambios poco a poco y van avanzando hasta poder alcanzar objetivos mejor. Ok. Entonces los yogures sí traen azúcar, algunos pueden traer, te dicen sin azúcar, pero traen edulcorantes artificiales. Muchos traen sucralosa, maltodextrina, sorbitol, y traen edulcorantes que deterioran el funcionamiento intestinal y generan resistencia a insulina. Entonces, siempre lo que yo les recomiendo ahorita, cualquier cosa que vayan a comprar, lean los ingredientes, no compren nada que tenga un montón de químicos, y nos tenemos que ir familiarizando con todos los nombres que tienen los azúcares y los edulcorantes artificiales. La esplenda es mala también. La esplenda es una molécula de azúcar modificada que en exceso tampoco se debería utilizar en exceso.
Hay pacientes que yo les digo, mire, si le hace mucha falta tomar algo dulce, tómese 2, 3 sobrecitos, pero trate de utilizar lo mínimo si le cuesta. Yo, por ejemplo, no pude adaptarme al sabor de la stevia, no puedo con la stevia y yo utilizo un sobre de Splenda al día, que es en mi café con leche de ajonjolí de la mañana, que me hace falta tener ese único edulcorante en la mañana y yo decidí tomarlo. Sé que no es la mejor opción, pero no pude con la stevia y me cuesta mucho trabajo tomármelo simple. Entonces, bueno, eso ya es cuestión con mi paladar, pero realmente todo lo light hay que comenzar a desecharlo. Todas las cosas sugar free hay que comenzarlas a desechar por resistencia a la insulina, porque ese puede ser la dificultad que uno tenga para la bajada de peso. Y bueno, y que además a veces tenemos la gelatina light, a veces tenemos la galleta light, a veces tenemos todo sugar free. Entonces es parte de comenzar ese proceso de tener una alimentación más natural. Doña Nubia pregunta, ¿es preferible endulzar con azúcar? Doña Nubia, el azúcar es súper inflamatoria. Ya voy a hablar del punto del azúcar. La cantidad de azúcar que puede consumir una persona no debe ser más de 4 cucharaditas de azúcar en 24 horas. Y eventualmente si alguien puede vivir con eso, que se puede vivir con eso, funciona. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que hay que contar la de la galleta, la del pico, la del helado y la de todo. O sea, cuando yo hablo 4 cucharaditas de azúcar es de las que yo controlo y el resto de cosas tiene que ir sin azúcar para poder decir, ok, yo vivo con esas 2 o 4 cucharaditas de azúcar. Pero tampoco les estoy diciendo que porque el edulcorante es malo, entonces consumamos el azúcar. Al principio les mencioné el efecto negativo a todo nivel del consumo de azúcar. El ser humano no necesita consumir azúcar refinada ni azúcar añadida en nada. La energía la puedo obtener de las grasas sanas y la energía la puedo obtener de los frijoles, de las lentejas, del garbanzo, del arroz integral, del pan integral, de la quinoa, del plátano, la yuca, el quequisque, de los vegetales, de la zanahoria, del brócoli, de la coliflor, de las frutas. El ser humano no necesita el azúcar para vivir. Ese cuento que nos están echando de que si el azúcar es vida, no, el azúcar no es vida. Pero es que no importa si hace mucho ejercicio, pues que coma más fruta, pero que coma más natural. Cuando el azúcar lo consumimos, tiene un efecto inflamatorio en nuestro cuerpo, altera flora intestinal, altera epitelio intestinal, genera hiperproducción de insulina, altera niveles de dopamina, altera niveles de serotonina, tiene efecto adictivo, está generando picos de insulina y está generando, y ahorita a nivel neurológico hay estudios espectaculares de que la causa principal del aumento de la incidencia de Alzheimer tiene que ver con niveles de insulina altos, y los niveles de insulina altos los está generando el azúcar. Recordemos que el azúcar es un disacárido que está unida una glucosa y una fructosa. Entonces, el azúcar, que se llama sacarosa, la glucosa se quema, pero esta fructosa, que es difícil de procesar, se almacena como grasa en el hígado, genera insulina, genera triglicéridos y comienza a ocasionar un montón de problemas a nivel general. Y obviamente a muchos no les gustará lo que yo les estoy diciendo, pero realmente yo lo estoy viendo todos los días. Lo estoy viendo, el deterioro increíble de la salud de la gente en un sistema en donde, por donde vayamos, si nosotros no le ponemos un alto, la industria de alimentos nos va a meter cosas que nos están matando y nos están haciendo daños, porque ellos necesitan vender y poco o nada les interesa que la gente se cuide y esté sana. Y por otro lado nos recibe la industria farmacéutica, que ahorita hay una pastilla para cada mal y usted va donde el médico y sale con 10 pastillas de un solo. Hoy me decía una paciente, hace mes y medio yo no he tomado una pastilla y te estoy buscando porque estoy tomando 18 pastillas en mes y medio. Hipertensión, diabetes, colesterol, colon, alergia, ansiedad, falta de sueño, 18 pastillas en mes y medio. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que ordenar la alimentación para podernos quitar las 4 de la gastritis y de la colitis. Si nos ponemos ordenados, entonces el azúcar se baja, nos podemos quitar lo del colesterol y comenzamos
otra vez a vivir. Ahora, me gasto los reales en otra cosa, no tomando pastillas. Pero ¿qué es lo que pasa? Mi otra invitación también, no sé ustedes qué opinan, es hacer personas y pacientes o consultantes activos en donde yo me voy a comprometer conmigo mismo a hacer cambios. Y si el médico no me lo propone, pues ahorita hay opciones donde yo puedo consultar y puedo buscar cómo mejorar mi forma de vivir cambiando mi estilo de vida. ¿Que es más fácil atapujarse la pastilla? Totalmente. Pero si yo decido hacer cambios, haciendo cambios en el estilo de vida, voy a lograr cambios muy grandes. ¿En qué alimentos puedo consumir el calcio requerido? El calcio biodisponible lo puedes utilizar. Hay muy buena cantidad de calcio en el ajonjolí, hay muy buena cantidad de calcio en la almendra, en los vegetales verdes, espinaca, kale, acelga, brócoli, frijolitos verdes. El calcio de los lácteos se absorbe poco y realmente los lácteos en este momento se saben que están ocasionando mucho problema a muchos niveles en cuestión de salud. Entonces eventualmente si los vamos a consumir, se consumen los más sanos en muy pocas cantidades, de forma muy eventual. Tenemos que estar claros que venimos de países lecheros y países de alto consumo de lácteos, sobre todo aquí en Nicaragua, pero pues realmente el consumo excesivo no es saludable. Entonces, ¿qué pasa con las calorías? Ya sabemos que es importante saber de dónde están y finalmente tenemos que ir adaptando nuestro plan de alimentación de acuerdo a lo que las necesidades de cada quien. Hay personas que con 3 tiempos de comida están bien, hay personas que necesitan una comida más fraccionada, hay personas que se están adaptando muy bien al ayuno intermitente, que es una alternativa de las que quiero mencionarles algo chiquito más adelante. Y pues bueno, realmente esto lo tenemos que adaptar de acuerdo a cada quien. ¿Es cierto que al calentar las proteínas whey se vuelven tóxicas? Totalmente, Carolina. Primero, las proteínas derivadas de suero lácteo, que tienen gran cantidad de concentración, y las que son aisladas, es una matriz de proteínas que el metabolismo de ellas en nuestro cuerpo es súper complejo, que genera mucha acidez en el cuerpo, que altera muchísimo la flora intestinal, que deteriora el epitelio intestinal y genera muchísima inflamación. Y fuera de esto, estos productos los están utilizando para cocinar y para hornear, y todas las proteínas, cualquier proteína que usted calienta, ella se desnaturaliza y genera ciertos metabolitos que finalmente generan más inflamación. Entonces, en términos generales, las proteínas de suero lácteo no son buenas. Se ha masificado su consumo por toda esta vida fit y demás, pero recordemos que las proteínas las encontramos en el huevo, en el pollo, en la carne, en el pescado, en los mariscos, e igualmente en las proteínas que tienen ciertos alimentos vegetales como la lenteja, el garbanzo y la quinoa. Sí, ahorita, pues, a ver, siempre va a haber alguien que va a sacar un producto para llenar una necesidad, pero nosotros no le podemos echar el muerto a la gente que está sacando los productos. Nosotros tenemos que asumir nuestra parte, y yo, antes de comprar cualquier vaina, yo tengo que averiguar y saber si esa vaina es buena para mí o no. Pero tengo que tener criterio de compra e instruirme y no dejarme ir de boca porque alguien me dijo. ¿Quién me está diciendo? ¿Quién me lo está comprobando? Revisemos qué es lo que pasa. Ahora, si usted se lee un blog de alguien que está sacando músculo, que es deportista, por supuesto le va a decir que la proteína aislada es lo mejor. Hable con los nefrólogos, busque qué está pasando a nivel hepático, qué está pasando a nivel de tubo digestivo, qué está pasando, pregúntenle a los dermatólogos qué está pasando con los chavalos que se están metiendo este montón de proteínas con el acné. Pregunten qué está pasando con resistencia a la insulina por el exceso de proteínas, qué está pasando con las mujeres con ovario poliquístico y con alteraciones en fertilidad consumiendo exceso de proteínas en polvo y sobre todo de derivado lácteo, que es el whey. Ojo, tengo en mi Instagram un
live hecho lo hice con María Fernanda Martínez de Alimentum Consciente, donde hablamos de los batidos y los suplementos de proteína. Ella es ingeniera láctea y nos explicaba ¿qué es el suero lácteo? El suero lácteo es el producto de desecho, es lo que quedó de cuando yo a la leche le saco todo lo que necesito para producir quesos y otras cosas y me queda el suero. Y ese suero lo tienen que procesar, hacerlo polvo, darle olor y sabor adecuado, porque ella dice que es un olor súper fuerte y un sabor bien feo, salado, y que realmente esa concentración de proteínas que tienen le pegan mejor dicho, es un estrés para el cuerpo brutal. Yo realmente cuando tengo que utilizar proteínas, en este momento estoy utilizando proteínas veganas de pocos ingredientes, orgánicos, que no tengan cafeínas, que no tengan complejo B, que sean endulzadas con hojas de stevia generalmente, que son muy limpias, que generalmente es la combinación de proteína de guisante o de petit pois con proteína de arroz. Y realmente si tengo que utilizar suplementación de proteínas, son esas las que estoy recomendando, porque tienen menos efecto inflamatorio, aportan la misma cantidad de proteínas que las otras, pero son más nobles a nivel metabólico. Ok, ¿cuáles entonces son mis propuestas? Las vamos a revisar rapidito de cuáles son las novedades que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ustedes saben que ustedes les dicen hablar de peso, entonces es la dieta, mete el producto light, pero hay cosas que son básicas y que yo quiero compartírselas hoy como para que tengan una visión diferente. Consumamos más alimentos y menos productos. El solo hecho de comenzar a utilizar condimentos más naturales, que no tengan exceso de químicos, quitarnos productos con un montón de grasas inflamatorias, con montones de edulcorantes, con montones de colorantes, que muchos de esos son cancerígenos, que no tengan glutamato monosódico, que no tengan todo ese montón de sustancias. Ya el cuerpo va a estar menos inflamado, y tener menos inflamación implica que el metabolismo funciona mejor. Entonces eso es bien importante. 2, siempre, antes de pasar al punto 2, siempre arranquen cuando vayan a comprar algo por la lista de ingredientes. Si la lista de ingredientes tiene más de 5, si la lista de ingredientes tiene un montón de químicos que ustedes dicen, ay, yo no sé esto ni qué es, porque no lo sienten familiar. Si ustedes compran una granola, pues tiene que tener avena, pasas, almendra, pero si tiene aceite de palma, aceite de canola, si tiene aceite de algodón, si dicen que tiene aceite vegetal, peor, porque no sabemos ni qué es un rollo porque no tenemos mucha ventaja de todos estos químicos inflamatorios que ustedes me pueden decir, sí doctora, pero usted ¿por qué está hablando tanto de inflamación? Muchachos, porque la gente ahorita está muriendo de coronavirus porque los está agarrando un virus que inflama inflamados. ¿Por qué creen que los hipertensos y los diabéticos son las personas que se han llevado la peor parte? Porque ya su cuerpo tiene una cantidad de interleuquinas y sustancias inflamatorias por el deterioro metabólico, porque lo que genera el cuerpo cuando no procesa bien las vainas que uno se mete por el pico son factores que inflaman, y esto genera toxicidad y el cuerpo no funciona igual. Entonces esa es la importancia de leer lista de ingredientes y comiencen a limpiar despensas cuando ustedes quieren estar más saludables y quieren funcionar mejor y tener un peso más sano. 2, ¿qué pasa con el azúcar? Lo que les mencioné ampliamente ahorita, el azúcar no es bueno para nadie. El azúcar no se debe de consumir en exceso. La cantidad de azúcar que deberíamos de consumir es alrededor de 4 a 5 cucharaditas los adultos, los niños menos de 2, 3. Y ese azúcar es contabilizar el azúcar de todo, de galletas, de pudines, el azúcar que tienen de pronto los cafés que ya compramos instantáneos, el azúcar que viene camuflado
en las lechitas de los niños, en los juguitos. Los niños están tomando juguitos que tienen de 8 a 12 cucharaditas de azúcar por cajita. Ay, doctora, pero es que usted no conoce los light buenísimos que han salido. Les bajaron el azúcar y los llenaron de esplenda, de maltodextrina y de edulcorantes para que el chiquín se lo tome. Entonces es mucho mejor prepararle la limonada y mandarle con 2 cucharaditas de azúcar. Doctora, incomodísimo. Yo fui al colegio toda la vida con limonada y al chavalo que no le gusta, pues entonces va con agua. Más barato sale, pero no hagan parte de su súper el montón de azúcares, el montón de galletas. Alguien me decía en estos días, no, si es que las Oreos son veganas. No tienen huevo, no tienen leche. Es harina refinada con una cantidad de químicos, una cantidad de grasa, una cantidad de manteca vegetal, de la clover con azúcar, que son divinas. No se los quito, son divinas, son ricas. A mí me encantan, yo no sé si a ustedes, pero a mí me gustan. Pero no las voy a comprar en mi casa para tener 12 paquetes para saber que los chavalos se los van a comer. No hay forma. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Comenzar a reestructurar y darnos cuenta que nos estamos envenenando por desinformación y de pronto por correr mucho y por no tener esa conciencia de que tampoco quiero que se vayan alarmadísimos, pero sí darnos cuenta que tenemos que dar un paso más activo y más seguro a incluir en nuestros hogares alimentos y menos productos. Punto importante. 3. Busquemos balance. Necesitamos tener proteínas, grasas sanas y carbohidratos en nuestros platos. Necesitamos tener color en nuestro plato. Necesitamos comenzar a comer zacate y alimentos de color desde el desayuno. Necesitamos comenzar a tener ese 50% de los platos con más colores. Doctora, yo nunca he comido vegetales, me repugna, los detesto. Bueno, a veces es complicado, pero si por lo menos no me encanta comer vegetales, no me encanta comer frutas, pues por lo menos no coma de lo malo. Pues mientras va aprendiendo, si de pronto algún día aprende a comer de lo bueno, pues entonces quítese grasas que no son buenas, quítese azúcares, quítese gaseosas, busque panes más adaptados, que más artesanales y que sean más sanos y con menos químicos, y eso es una buena alternativa. Entonces, tengamos en cuenta que aprender a manejar ese balance es fundamental. 4, necesitamos consumir, para bajar de peso, necesitamos consumir la cantidad de proteínas adecuadas. Esto es bien importante. En los últimos meses me han oído hablar muchísimo a mí de la necesidad para bajar de peso y para estar más sanos y para tener menos inflamación y para tener menos problema metabólico, de controlar los niveles de insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas y que su producción la estimulan los carbohidratos. Los carbohidratos son las frutas, también tenemos carbohidratos en los vegetales, en los azúcares, en las mieles, pero lo tenemos en el frijol, en la lenteja, en el gallo pinto, en la quinoa, en el pan, en la pasta, en la yuca, en el plátano, en la tortilla, en el elote. Esos son los carbohidratos y este grupo todito estimula la producción de insulina. Lo que pasa es que, por ejemplo, los vegetales la estimulan menos. Las frutas también la estimulan menos. Por el contrario, hay carbohidratos que estimulan más la insulina, como el arroz blanco o la harina de trigo blanco, que la estimulan más. ¿Qué es lo que pasa? Que las proteínas consumidas en cantidad adecuada y no en exceso no estimulan la producción de insulina. Pero en general las personas tienen un poco consumo proteico y no se come la proteína adecuada que necesitamos. Hace 2 semanas subí un live sobre las proteínas, que lo pueden buscar. Yo creo que lo hice aquí en Facebook, incluso está en mi canal de YouTube, donde les mencionaba cuál es el requerimiento proteico de cada quien. ¿Y por qué insisto en esto? Porque cuando yo no como suficiente cantidad de proteínas, no me quedo igual de satisfecho, pero además que mi cuerpo no recibe los aminoácidos para mantener fuerte la masa muscular, y los músculos son el sistema que, digamos, gasta o consume gran parte de los nutrientes que nosotros ingerimos. Entonces es súper importante que nosotros tengamos una masa muscular fuerte
para que el metabolismo trabaje mejor. Hay gente que me decía y me hacían una pregunta: ¿por qué las personas con menopausia nos ganamos peso? Porque cuando se nos van los estrógenos, los músculos se hacen débiles, pierdo masa muscular, y si pierdo masa muscular, tengo un metabolismo más lento, y si sigo comiendo lo mismo, ya estoy ingiriendo más de la energía que mi metabolismo está en capacidad de quemar, y comienzo a almacenar grasa. Y por otra parte, al tener menos masa muscular, los músculos agarran menos el azúcar, el páncreas comienza a producir más insulina, y el pico de insulina activa que la grasa comience a almacenar los carbohidratos como grasa, el tejido adiposo. Entonces, es importante darnos cuenta que todo esto también tiene que ver con que tenemos que tener una buena masa muscular, y cuando tenemos una buena masa muscular, tenemos un gran terreno, porque ese músculo me puede ayudar a quemar mucho mejor la grasa que tengo. Yo puedo tener personas con una buena masa muscular, pero también con exceso de grasa, y generalmente esto está relacionado con que de pronto estamos consumiendo y estamos estimulando mucho la insulina, porque mi ingesta calórica viene mucho del aporte de carbohidratos. Entonces necesitamos consumir una adecuada cantidad de proteínas, y las mejores proteínas son las que están en la comida. ¿Qué tan saludable es cocinar con aceite de arroz? Ya te voy a contestar en el siguiente punto, porque voy a hablar de las grasas inflamatorias. ¿Es confiable la clara de huevo en polvo para aporte proteínico? Carmen, no me encanta de solo pensar que realmente no conozco el procedimiento industrial para convertir un gel, transformarlo en polvo. Ese proceso, a mí la lógica me dice que mejor me como la clara de huevo como tal. Lo que sí te puedo decir es que la clara de huevo se aprovecha mejor, y las proteínas del huevo se aprovechan mejor cuando está cocinado. Entonces realmente entre menos procesamiento tengamos de los alimentos, muchísimo mejor. Yo me quedaría utilizando las claras de huevo al natural, las claras de huevo que vienen ahorita pasteurizadas, pero no me convence la proteína de huevo en polvo. La verdad, y soy totalmente sincera, me tocaría revisar un poco el procedimiento químico que se está utilizando, porque muchas veces uno dice, ay, pero súper práctico. Pero aprovecho también porque esto tiene que ver muchísimo, por ejemplo, con el aceite de arroz. Tiene muchas propiedades buenas, tiene un punto de humeo alto, se quema poco, los ácidos grasos son buenos, pero el método de extracción de pronto no es tan seguro. He estado revisando literatura, porque es un aceite que aquí en Occidente no se conoce mucho, pero realmente si la extracción utiliza solventes, y si no es comprensado, que no creo que sea comprensado, porque como es de la cascarilla del arroz, eventualmente si tienen que utilizar químicos para extraerle, realmente por más de que tenga punto de humeo alto y tenga buenas grasas, la extracción no es saludable, y esto haría que genere más inflamación en el cuerpo. Entonces no se tendría que usar, pero estoy en el proceso de obtener información al respecto de este tipo de aceite. Quinto punto, hablamos de alimentos y menos productos, de bajar azúcar, de mantener balance, de utilizar las proteínas adecuadas, que esto es bien importante, tener un buen aporte proteico adecuado según mi edad y mi actividad física para bajar de peso, y utilizar grasas antiinflamatorias. Y esas grasas antiinflamatorias van para afuera las margarinas, van para afuera las mantequillas light. En algún momento podía yo también utilizarlo dentro de mis planes de alimentación, pero realmente yo ahorita me estoy limitando a utilizar aceite de coco, aceite prensado en frío, aceite de aguacate, aceite de oliva. Y había una pregunta muy interesante, porque con el aceite de oliva hay cierta controversia, su punto de humeo no es tan alto como el de coco y el de oliva, el de coco y el de aguacate,
Yo el aceite de oliva prefiero utilizarlo para las ensaladas, prefiero usarlo en frío, no me gusta calentarlo, y básicamente porque su punto de humeo es un poco más bajo y el extra virgen todavía se quema a más baja temperatura. Sin embargo, hay un aceite de oliva que es refinado, que es un poco más resistente al calor, pero pues realmente yo sugiero cocinar, y como la que cocina no soy yo, entonces no tengo control sobre temperatura y demás, no me gusta que el aceite de oliva se caliente. Yo sé que hay personas que lo sugieren, pero no me crean. Vayan y busquen una tabla donde ustedes lean punto de humeo de los aceites. Y el punto de humeo de los aceites es más alto el de coco, es más alto el del aguacate, y el de oliva no es tan alto, por eso no lo utilizo para calentar, lo utilizo para saltear, lo utilizo para echarle como toque final a alguna receta, pero no como para colocarlo y dejarlo ahí por mucho tiempo calentando. Entonces realmente yo, teniendo en cuenta los puntos de humeo, prefiero no calentarlo en exceso y utilizarlo en crudo. Con respecto al aceite de arroz, ya contesté la pregunta que me estaban haciendo por acá. Con mi cambio, doña Juanita Rodríguez, con mi cambio de estilo de vida saludable he mejorado mucho mis dolencias de las articulaciones. Claro, los dolores en los huesos, los dolores musculares mejoran muchísimo cuando uno tiene una dieta más antiinflamatoria. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y funcionamiento metabólico. Qué alegre, la felicito. Carolina pregunta ¿cuántos máximos al día? Yo pienso que eso depende de la cantidad de proteína que debe consumir cada persona. Yo a veces manejo hasta 2 huevos al día, o un huevo más varias claras, dependiendo de cada quien. Realmente, mientras no haya procesos de alergia y las personas no sean alérgicas, yo manejo con mucha libertad el huevo. De hecho, cuando les digo, miren, yo prefiero tenerlo hueveado todas las mañanas porque sé que es un desayuno que quedan tranquilos todo el tiempo, básicamente porque como no genera insulina, la insulina alta al rato te da más hambre, te genera querer comer más y tener más desespero por comer. Entonces realmente a mí me gusta mucho la plenitud que da el huevo y lo puedo utilizar bien sea al almuerzo o a la cena y no tengo ningún problema. Y los chicharrones, ¿qué tan saludables son por su grasa y las proteínas? La grasa de la manteca de cerdo es una grasa muy estable, pero lo que no me encanta del efecto del cerdo es que tiene un efecto inflamatorio por el tipo de ácidos grasos que tiene. Es estable al calor y por eso se han popularizado los chicharrones y por eso se ha popularizado el volver a cocinar con manteca de cerdo, pero no es para mí la primera opción porque primero es de los derivados cárnicos que generan más alergia, número 1, y segundo porque son más inflamatorios. El hecho de que sea estable para el calor, con el calor, el hecho de que no se degraden metabolitos tóxicos es una cosa, pero particularmente los derivados del cerdo tienen, y la manteca de cerdo y los chicharrones tienen un efecto inflamatorio que para mí es importante en términos de autoinmunidad y en términos de efecto cardiovascular. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de dieta keto, a la gente le va muy bien con la dieta keto y adelgaza, pero a mí no me gusta el tipo de propuestas que hacen de comer crema, de comer quesos, de comer lácteos. ¿Por qué? Porque eventualmente generamos cetosis porque no estamos consumiendo azúcares, totalmente de acuerdo, pero a expensas de uso de grasas que eventualmente hay reportes en la literatura de inflamación, de factores de crecimiento tumoral, de alteraciones en flora intestinal. Entonces tengo un efecto inflamatorio que puede tener consecuencias a nivel sistémico y por eso podemos buscar cómo llegar a la cetosis, pero utilizando grasas que no sean inflamatorias y no las que están en los lácteos. Entonces esta parte es importante.
Las ciruelas son una muy buena opción como frutas y realmente. Entonces es importante tener todo esto en cuenta. Entonces hay que buscar grasas sanas como quinto punto. Hay que tener una excelente hidratación. Hay personas que les cuesta muchísimo tomar agua, pero pues eventualmente la podemos disfrazar con gotitas de limón, podemos hacer infusiones, podemos cocinarles manzanilla, jamaica, cáscaras de frutas, podemos después enfriar todas estas infusiones, pero sí es un buen trabajo ponernos las pilas a comenzar a consumir mayor cantidad de agua y de líquidos saludables. Séptimo punto importantísimo, y esta ha sido una de mis grandes novedades. Cuando uno habla de pérdida de peso, no podemos perder la tridimensionalidad del ser humano. La pérdida de peso no solamente está relacionada con lo que yo me atravieso por la boca, también es lo que yo veo, lo que yo oigo y cómo gestiono mis emociones. El estrés altera el peso. El estrés hace que el cuerpo se active de las catecolaminas, la adrenalina, el cortisol, y esto tiene un impacto metabólico, y por eso cuando yo quiero trabajar en el sobrepeso yo no puedo perder esa parte de entender que necesito controlar el estrés para que mis catecolaminas y mi adrenalina y mi cortisol estén en un nivel óptimo y esto no haga que salga depósitos y azúcar del hígado y del músculo hacia la sangre. 2. Importantísimo dormir bien. Básicamente, ¿por qué? Porque el dormir genera cierto tipo de neurotransmisores a nivel cerebral, resetea el ciclo vigilia y sueño, y esto es como una lubricación para el sistema metabólico. A veces la ganancia de peso o la no pérdida de peso puede estar relacionado a malos patrones del sueño que alteran la oxigenación y altera la producción de neurotransmisores y ciertas hormonas, y por eso es importante que nosotros trabajemos en estas dos líneas. Octavo, importantísimo, la actividad física. Pero la actividad física, aquí viene también otra novedad, donde no nos vamos a quedar solamente con la caminadora y con la clase de zumba y cardiovascular. Ejercicio que tonifique la masa muscular. Básicamente, ¿por qué? Porque ya les he explicado que la masa muscular es la que se consume la gran mayoría de calorías que uno ingiere. Entonces, si uno tiene una masa muscular fuerte, el metabolismo trabaja más rápido. Así que es importantísimo trabajar en esa masa muscular. Hay personas que dicen, ay no, mátame de hambre porque yo no ando haciendo ejercicio. Pero créanme que si el cuerpo, entre menos calorías usted le dé, él se va a acostumbrar a vivir con menos calorías, e incluso lo que se hace es que el metabolismo se hace muchísimo más lento y es más nocivo para la salud. Y por eso uno tiene que comer lo que uno necesita adaptado a la actividad física. Y es importante saber que esa actividad física no solamente tiene que tener componente cardiovascular, sino componente que permita desarrollar la masa muscular. Último punto importantísimo y que es súper necesario tanto para la pérdida de peso como para la salud en general, es comenzar a trabajar en la relación de uno mismo con uno mismo y con los demás. La obesidad y el sobrepeso es una de las condiciones de salud que tiene una implicación emocional enorme. Y cuando nosotros solamente nos quedamos y vemos que de pronto solo estamos trabajando, comiendo bien, haciendo ejercicio y los resultados no son los mejores y sigo batallando y sigo con que los resultados no son los mejores, veamos que estamos cargando, veamos por qué nuestras emociones son tan pesadas, veamos cómo está nuestra parte de ser más positivos, veamos qué conflictos tengo que hasta cierto punto me quiero aislar y esto hace que acumule más grasa, porque es importante tener en cuenta que yo no puedo quedarme solamente con esa parte física, sino que yo tengo que buscar que ese querer tener un estilo de vida saludable sea más integral. ¿Los aeróbicos contribuyen a mejorar la masa muscular? No.
a no ser de que sean ejercicios aeróbicos que incluyan mancuernas, que incluyan peso, o que sean a veces bailes o ejercicios aeróbicos que se hacen con bandas de resistencia, pero bandas que, aditamentos o instrumentos que nos ayuden a que el músculo se tiene que tensionar y se tiene que desarrollar. Entonces hay que buscar alguna rutinita de mancuernas, de pesas. El pilates funciona bastante bien, el yoga también, pero importantísimo trabajar con esa masa muscular. Entonces, con todo esto, vemos que las novedades para ganar, para perder peso, son varias. Son tenernos que mover a consumir alimentos más naturales, buscar grasas más sanas, por supuesto disminuir el azúcar, pero no por dieta y por bajar calorías, sino por bajar efecto inflamatorio en nuestro cuerpo y facilitar que el metabolismo funcione mejor. Busquemos cómo hidratarnos, busquemos cómo balancear mejor nuestro peso, veamos todo el proceso de buscar un peso más saludable como una inversión en nuestra salud, porque realmente no nos podemos quedar viendo solamente la faja que no me cierra y el rollito que no me va a permitir ponerme la calzoneta en Semana Santa, sino el efecto que tiene el mal comer y un mal estilo de vida saludable en mí a todo nivel. Por supuesto, no dejemos por fuera asegurar dormir bien, controlar el estrés, tener trabajo personal, buena actividad física, y todo esto integrado va a funcionar bien. ¿Qué pasa con las propuestas modernas de la dieta keto y el ayuno intermitente? Pueden funcionar dependiendo de la persona que quiera realizarlas, porque no todo es para todo el mundo y no todo es indicado. El ayuno intermitente está tomando mucho auge, incluso dentro de la comunidad médica, porque es una propuesta que se sabe que si se maneja bien, disminuye marcadores de inflamación en el cuerpo, porque reduce muchísimo la insulina corporal, y esto facilita mejorar presión arterial, mejorar niveles de azúcar, colesterol, hígado graso, obesidad, parte cognitiva y sensación de bienestar. ¿Qué es lo que ocurre? Debe ser bien implementado, bien escogida la persona que lo va a hacer, estar muy claro del proceso que se va a implementar y saber si va a ser algo de tipo temporal, y lo más importante, buscar asesoría especializada para poder realizarlo. De entrada, como les mencioné, podemos lograr estar en cetosis sin utilizar las grasas que no son saludables, para mi criterio, que permite la dieta keto. Entonces realmente esto lo tenemos que tener en cuenta. Espero, realmente me pasé 15 minutitos, sorry. Espero que realmente este contenido les haya dado algunas ideas. Me gustaría que, si tienen un tiempito, me escriban, si quieren, luego retroalimentándome qué piensan de estos espacios, qué tanto aprenden, qué tanto les sirve, porque realmente yo lo hago con mucha ilusión, de verdad, y queriéndoles compartir ciertos conocimientos que creo que van a ser de su utilidad, pero a veces no me doy cuenta qué impacto están teniendo. Así que sí me gustaría muchísimo que lograran dejarme sus comentarios, que lo compartan. Voy a pasarlo también a YouTube para que quede en YouTube, porque creo que es un tema bastante importante. Y pues bueno, ustedes me cuentan, me escriben si necesitan algún otro tema para seguir aprendiendo. A quienes ya han comenzado a hacer sus cambios, que veo muchas caritas conocidas por acá y personas que llevan trabajando en su cambio en el estilo de vida de forma constante y han notado cambios espectaculares, de verdad que los felicito y los animo a seguir adelante. Los animo a ser personas comprometidas con su salud, implementar el estilo de vida saludable como una forma de quererse, de mimarse, de verse. Y los invito a no quedarse solamente con un diagnóstico, con una pastilla, sino a comprometerse como pacientes activos, convencidos de que el ser humano tiene la capacidad de sanarse, pero para esto tiene que tener decisión
y saber de cierta manera instruirse de cómo va a hacerlo de manera saludable. Entonces espero que disfruten, que descansen, que se vayan con propósitos nuevos. Les mando un gran abrazo y mil gracias por la compañía. Que estén bien. Bye. Buenas noches.